Bienvenidos a News 24, el magazine de noticias y análisis en español de i24 News. Mi nombre es Carlos Burovich, como siempre en el estudio conmigo, Damián Pachter. ¿Cómo estás, Damián? Bien, Carlos, ¿vos? Muy bien. En el programa de hoy volveremos a ocuparnos de Venezuela. Las organizaciones internacionales como la OEA, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos parece ser que no saben, no escuchan, no tienen idea de lo que allí pasa. Antes de que vayamos a Venezuela, Damián, dame los titulares. Mike Pence estuvo de visita en Israel y reafirmó el compromiso del presidente Trump respecto a Jerusalén, capital de Israel. Laurent Gómez Saleh, prisionero político en Venezuela. Entrevista exclusiva con Gabriela Michetti, vicepresidenta de la República Argentina. Y ahora vamos con nuestra editorial. Adelante. Los movimientos socialistas populistas en América Latina vivieron un ciclo de rebeliones populares y grandes protestas a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Pero algo ha cambiado en la región. En el siglo XXI, algo ha cambiado en la región. El Caracazo de 1989 y la fallida rebelión militar de 1992 en Venezuela, el levantamiento zapatista de 1994 en México, el cacerolazo de diciembre de 2001 en Argentina y las guerras del gas en Bolivia fueron algunas de las expresiones que abrieron el camino a un nuevo ciclo, el cual parece cerrarse hoy. Los gobiernos socialistas de América Latina han sufrido recientemente las más estruendosas derrotas desde que Chávez en 1999 consolidara el surgimiento del socialismo siglo XXI. A la derrota de Correa en las elecciones locales de Ecuador en 2014, se suma la caída del kirchnerismo en Argentina y del chavismo en las pasadas elecciones legislativas venezolanas del año 2015. La última derrota, impensable hasta hace unos meses, fue sufrida por Evo Morales al querer prorrogar su mandato y pareciera confirmar la teoría del principio del fin del socialismo del siglo XXI en América Latina, que tuvo una corta vida de 17 años aproximadamente. Y ahí yo quiero desmentir lo que dijo el presidente Evo Morales en su última conferencia de prensa, donde afirmaba que no se había reformado la Constitución. Mentira. Lo que hace el fallo del Tribunal Constitucional es recortar la Constitución. Habrá que esperar para ver cuál va a ser el rumbo de los países que hasta hace poco eran simpatizantes del socialismo siglo XXI. Chile ha cambiado de rumbo, dejado atrás a un gobierno socialista, habiendo elegido al Sebastián Piñera, de centro derecha, como nuevo presidente. En Argentina, pareciera ser que los fines de año están marcados por turbulentas manifestaciones populares que buscan desestabilizar al gobierno de Mauricio Macri, que es todo lo contrario al populismo que gobernó el país por más de una década. Nuevos rumbos parece ser que ocupan el centro de la escena política en América Latina. Y en algunos lugares, como Venezuela, el precio a pagar es muy alto. El pueblo venezolano, bajo el mandato de Nicolás Maduro, se encuentra atrapado en una batalla opositora que tiene lugar en cada calle, en cada plaza, en cada esquina. Con la aplicación del modelo socialista, chavista, castrista, ha devenido en un pueblo pauperizado, dividido y perseguido. Todo en pos del socialismo del siglo XXI, que al igual que sus predecesores en países como Rusia, China y Cuba, se cobra la vida de millones de personas que no están dispuestas a vivir de acuerdo al modelo que se les impone por la fuerza. El presidente venezolano sabe que no puede seguir conduciendo el país por la fuerza eternamente sin apoyo político y por eso ya anuncia que habrá elecciones. Yo quiero que este año haya elecciones presidenciales como va a haber, con la participación de todas las fuerzas políticas del país, de toda la oposición. Yo quiero que nos midamos en las urnas electorales y el pueblo decida cuál es el proyecto de país que quiere. Yo quiero eso, compañero. La situación en Venezuela es crítica. Ya sabemos que se convocaron elecciones antes del 30 de abril y que la mayoría de los opositores están inhabilitados. En Venezuela hay caos y amenaza de insurrección civil. Maduro además declaró persona non grata al embajador de España y lo expulsó por criticar al gobierno. Hoy en nuestro programa intentaremos contribuir un granito de arena para echar luz sobre lo que pasa en el país caribeño y hablaremos con Yamile Sala, madre de Laurent Gómez Sala, preso en el centro de detención venezolano conocido como La Tumba. Cuando regresemos de la pausa, Irene Abdullah nos pone al día con lo que pasó en el Medio Oriente e Israel. En el último bloque recordaremos a Ilan Ramón.
Gracias por seguir con nosotros. Están viendo News 24, el resumen semanal en español de i24 News. Y ahora venimos hacia Israel y el Medio Oriente con nosotros en el estudio. Yaniv Azulay, ¿cómo estás, Yaniv? Muy bien, gracias. ¿Por dónde empezamos hoy, Yaniv? Hoy empezamos en Jerusalén con una visita que fue como música para los oídos del gobierno israelí. Estamos hablando de la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, a Jerusalén. El vicepresidente Mike Pence visitó a Sisi en Egipto, visitó a Abdullah en Jordania y como parte de un viaje al Medio Oriente también visitó Jerusalén e Israel. Y el evento más destacado de esa visita fue su discurso en el Parlamento israelí, la Knesset. En su discurso confirmó que la mudanza de la embajada de los Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén será antes de finales del 2019. O sea, tenemos fecha. Ya tenemos fecha. Ni siquiera una protesta por parte de los diputados del Partido Árabe pudo empañar este discurso. Fue muy aplaudido y lo que quedó en claro es que el gobierno americano está en línea con el gobierno israelí. Todo esto en el informe de Mike Wagenheim. Mike Pence played the part to perfection. The United States Vice President came to Israel as an unabashed, unashamed ally of the Jewish state, and everything he said and did during his two-day trip supported that notion. Pence wrapped up his Jerusalem-focused itinerary on Tuesday, starting off with a meeting with Israeli President Reuven Rivlin. From the president's residence, it was off to a solemn walk through Israel's National Holocaust Museum, Yad Vashem, where Pence placed a wreath at the Hall of Remembrance alongside Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Then the deeply religious evangelical Christian made his way to a cleared-out Western Wall for a private visit. Pence often speaks in biblical terms about America's relationship with Israel. In the story of the Jews, we've always seen the story of America. It is the story of an exodus, a journey from persecution to freedom, a story that shows the power of faith and the promise of hope. My country's very first settlers also saw themselves as pilgrims, sent by Providence to build a new promised land. The songs and stories of the people of Israel were their anthems, and they faithfully taught them to their children, and do to this day. The Tuesday tour came in the wake of Pence's speech at the Israeli parliament on Monday, where he seemingly went through a checklist of Israeli government priorities, pledging the Donald Trump administration's backing. While Pence is viewed as a principled ideologue, the Netanyahu government now hopes that Pence and his ilk can get the more fickle, transactional Trump to stick to his word and help Israel carry out its agenda, much to the chagrin of the Palestinian Authority and its supporters in the Israeli parliament, who Pence, tellingly, seemed to ignore. Mike Wagenheim, i24 News. Yaniv, los palestinos boicotearon la visita de Pence a Israel. Ahora, para esto los Estados Unidos no lo deja pasar así nomás. ¿Cómo reaccionaron? La reacción fue muy dura. La respuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó en la Conferencia Económica Mundial en Davos, Suiza. El presidente tuvo varias críticas también hacia los palestinos, también específicamente hacia el presidente palestino Mahmoud Abbas y su falta de respeto al gobierno americano. Todo esto después de que Trump suspendió la mitad de la asistencia económica que los Estados Unidos le daba a la organización de la ONU que está en cargo de los refugiados palestinos, UNRWA, bajándola de 125 millones a 60 millones de dólares. Lo que no es poco. Más de la mitad. Hablando al lado del primer ministro Benjamin Netanyahu, Trump dijo que la autoridad palestina debería estar disgustada después de muchos años de matar gente y que al sacar a Jerusalén de la mesa de las negociaciones, abrió la negociación porque siempre estuvo estancada por Jerusalén. Escuchémoslo. When they disrespected us a week ago by not allowing our great vice president to see them, and we give them hundreds of millions of dollars in aid and support, tremendous numbers that nobody understands. That money is on the table, and that money is not going to them unless they sit down and negotiate peace. Because I can tell you that Israel does want to make peace, and they're going to have to want to make peace too, or we're going to have nothing to do with it any longer.
Yaniv, ¿esto significa que los palestinos quieren excluir a Estados Unidos de las negociaciones? La respuesta palestina no tardó en llegar. De la oficina del presidente palestino Mahmoud Abbas, llamaron a Trump opresor y reiteraron que no hablarán con los Estados Unidos hasta que el presidente Trump no cancele su reconocimiento de Jerusalén como la capital israelí. También nuestra corresponsal Nina Larsen entrevistó al jefe de la delegación palestina en Washington, que dijo algo un poco distinto. Escuchémosla. Mr. Ambassador, Nina Larsen, I24 News. The US seems to have removed itself from being a impartial interlocutor. Are there any other nations that could step into that gap there? We are not talking about a substitution of a country to another country. We are talking about a substitution of a method, of a mechanism, of a framework. And that framework has to become multilateral, no matter how long it takes. Yaniv, esto cuando Abbas está en Bruselas buscando apoyo, ¿qué es lo que intenta conseguir ahí? Después de rechazar recibir al vicepresidente Pence y cortar todos los lazos con el gobierno de los Estados Unidos, Abbas viajó a la Unión Europea para pedir a sus aliados históricos que reconozcan a Palestina como un Estado independiente. Todo esto en el informe de Bianca Zanini. A friend in need is a friend indeed, even if what they offer is mostly just words of support that have been heard before. I want to first of all reassure President Abbas and his delegation of the firm commitment of the European Union to the two-state solution with Jerusalem as shared capital. We pay all due respect to the positions of the European Union. We truly consider the European Union as a true partner and friend, and therefore we call its member states to swiftly recognize the state of Palestine. And we confirm that there is no contradiction between recognition and resumption of negotiations. Coordinated almost to the minute, Abbas gave his speech in Brussels just as Vice President Mike Pence spoke warmly at the Israeli parliament. At the same time, we think that the European Union should play a political role in this Middle East process in order to reach a just solution on the basis of internationally recognized terms and resolution. But asking does not always mean receiving. The European Union had said even beforehand that official recognition of Palestine would not be on the table. That decision is up to each member state. While there are reports of some countries wanting to take that step and recognize the state of Palestine, Slovenia and possibly Luxembourg, Ireland and Belgium joining countries like Sweden and Poland in the decision, the EU maintains its sympathetic but firm position, reaffirming today only that it supports Abbas's goal to have East Jerusalem as the capital of a future Palestinian state. Bueno, Yaniv, muchas gracias por tu participación. Como todas las semanas, la telenovela del Medio Oriente continuará. Continuará. En el próximo bloque hablaremos de Venezuela con Yamil Saleh, madre de Loren Gómez Saleh, preso en el centro de detención venezolano, conocido como La Tumba. Y en un síntoma de alineación con el mundo moderno, la Argentina sale en búsqueda de nuevos socios y uno de ellos es Israel. La vicepresidenta Gabriela Michetti vino al frente de una delegación de ministros y empresarios con la intención de afianzar y fortalecer los lazos entre ambos países. Michetti nos concedió una entrevista exclusiva. No se vayan, ya seguimos con News 24. Pasamos a Venezuela, donde siguen ocurriendo hechos siniestros. Un grupo especial de la Fuerza Armada Bolivariana, el SEBIN y otras fuerzas, rodeó y ejecutó en el barrio El Junquito, en Caracas, a Oscar Pérez y su grupo de rebeldes alzados en armas contra el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, como muestran los videos emitidos por el propio Oscar Pérez, estaba negociando su rendición y detención previa a su muerte. Nos vamos a entregar, no sigan disparando, decía Pérez. Veamos la secuencia. Pero nosotros no somos delincuentes, nosotros somos patriotas que estamos luchando por una convicción de vida. Todo es una familia. Claro, aquí no hay herido, ni la intención es que haya ni enfrentamiento, no sigan el enfrentamiento. Y así llegamos al acuerdo. Y acerqué a la puerta arriesgando mi vida. No, sabe que no la está arriesgando, porque usted sabe con quién está hablando. Nos han disparado, estamos agazapados.
pero ya estamos negociando con los funcionarios, vienen los fiscales, viene la prensa, Venezuela. No pierdas la esperanza. Vamos a seguir. Que en nombre de Dios Todopoderoso y Jesucristo nos acompañe en esta misión. El Dios de Israel está con nosotros, pueblo de Venezuela. Siempre nos va a librar de todo. Nos están disparando con RPG, granadas, lanzagranadas, francotiradores. ¡A la cual queremos ver! Hay civiles aquí adentro. Dijimos que no íbamos a entregar y no quieren dejar que nos entreguen, nos quieren asesinar. Mira que nos están disparando. Nos están atacando. Mandaron a... Hay civiles aquí adentro. Señor, mi rey. Disparan. Nos están disparando. El pueblo de Venezuela, libertario por siempre. Mirando las imágenes, ¿a alguien le parece que eso fue una negociación para entregarse? Un fusilamiento. Eso fue un fusilamiento, sin dudas. Las imágenes lo pueden ver. Primero estaba hablando con el grupo del gobierno, las Fuerzas Armadas Bolivarianas, estaba negociando su rendición y luego aparece ensangrentado y luego, días más tarde, esa misma noche, muerto. Esto es lo que está pasando ahora en Venezuela y que nos parecía importante mencionarlo y mostrarlo para que usted, como siempre, saque sus propias conclusiones. En un programa anterior conversamos con el periodista Daniel Lara Farías, que ahora está exiliado en Alemania. Y Daniel nos reveló la existencia de un centro de detención conocido como La Tumba, donde torturan a aquellos considerados por el régimen como terroristas opositores. Así describía el colega Daniel Farías las torturas realizadas en aquel centro de detención. Mencionaste torturas. Donde los lentes de las cámaras no llegan. ¿Qué está pasando en Venezuela, Daniel? Fíjate, en mi programa, que se llama Y así nos va, y que conduzco junto a mi compañero Neomar Hernández, también periodista, nosotros tenemos una sección todos los martes, donde hablamos de los presos políticos. Allí hemos escuchado narraciones de presos políticos ya en libertad, que se encuentran algunos en Venezuela, otros fuera de Venezuela, de sus familiares y de sus abogados. Te puedo decir que lo último que yo tengo en mente fue el relato de un preso político llamado Vasco da Costa, que ha entrado y salido de la cárcel durante años con Chávez y con Maduro, donde él relata que en las cárceles venezolanas, en todas las que él estuvo, tienen un mazo, un palo, que dice que tiene escrito derechos humanos. Y cuando un preso se queja y habla de derechos humanos, el castigo es pegarle con el palo de los derechos humanos. Eso lo narró él en mi programa. Y además de eso indica que cuando un preso está enfermo tienen otra barra que dice Atamel. Atamel es la acetaminofena en Venezuela, con el que golpea a la persona cuando dice que se siente mal. Estamos hablando de cosas como esa, estamos hablando de una cárcel como La Tumba, que es una bóveda 6 pisos debajo a nivel del subterráneo de Caracas, donde depositan a la gente más adversa o con mayores problemas con el régimen. Por ejemplo, allí se encuentra ahorita depositado el general exchavista Raúl Baduel. Allí estuvo depositado durante mucho tiempo el joven Lorenz Salé, que fue capturado en Colombia y entregado por el gobierno de Juan Manuel Santos de forma ilegal al gobierno de Nicolás Maduro, y está certificado que en ese sitio se practica lo que se llama la tortura blanca, que es este tipo de tortura inventada por estos magos de la tortura que son los rusos, donde encierran a la gente en unos sitios, unas celdas completamente blancas, donde la ropa del preso es blanca, donde las temperaturas son muy bajas, donde la luz es completamente blanca todo el día encendido y donde no tienen absolutamente nada que hacer. Lo vuelven locos. Lo vuelven locos. Eso es la tortura blanca y la gente sale de allí convertida prácticamente en una... La naranja mecánica versión Venezuela. La naranja mecánica versión Nicolás Maduro, exactamente. Tras estas denuncias, una pregunta interesante que emerge es ¿dónde están las organizaciones de derechos humanos que siempre están tan atentas a ciertos episodios y parece que a otros no? La pregunta es ¿por qué? Y si esto es así, ¿vos qué pensás, Carlos? Bueno, yo creo, lo dijimos al inicio del programa, tenemos a la Organización de Estados Americanos, no he escuchado una sola declaración. Las Naciones Unidas están muy ocupadas seguramente buscando el mapa de Israel, donde queda Jerusalén, para ver si se pasa o no se pasa la embajada americana sobre Venezuela. No he escuchado ninguna presentación seria en el Consejo de Seguridad. Ni que hablar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que siempre está muy atenta a los individuos que sufren persecuciones
o tortura. En Argentina hemos tenido decenas de casos donde ellos han intervenido y han patrocinado a quienes han denunciado que han sido perseguidos o atacados. En este caso, la verdad que lo único que hemos escuchado fue al Grupo de Lima, es un grupo de 14 cancilleres que ha dicho que las elecciones que ha convocado Maduro, que deben ser antes del 30 de abril, no van a ser reconocidas porque no creen que habiendo una oposición donde se encuentran o la mayoría detenidos o inhibidos o exiliados, sea representativa de algo. Y yo creo que esta situación caótica en Venezuela no puede durar mucho más, en algún momento va a haber una gran explosión. Pero de eso vamos a hablar en el próximo bloque. En el próximo bloque vamos a hablar con Yamil Saleh, la madre de Loren Saleh, quien es prisionero en el centro de detención La Tumba, que también es el cuartel general del SEBIN. Gracias por seguir con News 24, el magazine en español de I24 News. Estamos comunicados telefónicamente con Caracas, con Yamil Saleh, madre de Loren Saleh, quien en estos momentos se encuentra encarcelado en La Tumba. Buen día, señora Saleh, ¿cómo se encuentra usted? Buen día, muchísimas gracias de verdad por darme esta oportunidad para que me escuche. ¿Cómo me siento? Bueno, imagínate, muy preocupada, altamente preocupada por la situación del país y sobre todo porque el gobierno tiene secuestrado a mi hijo y junto a él cientos de jóvenes venezolanos demócratas que lo que quieren es la paz y la libertad para Venezuela. Y ya el mundo sabe de la capacidad que tiene el gobierno en contra de los que somos opositores a esta dictadura y a este régimen. Su hijo Loren Saleh, ¿en qué estado se encuentra? ¿Sufrió torturas? ¿Nos podría comentar un poco al respecto? Sí, mi hijo ya lleva casi 4 años preso, secuestrado por este gobierno. Él fue el que duró 26 meses en La Tumba. Eso queda en el 5º sótano del edificio de máxima de seguridad de aquí del centro del país. Son celdas, imagínate, esas eran las bóvedas de un banco, la bóveda. Puertas de seguridad, cámaras de seguridad, paredes de seguridad, eran celdas 2x3. Durante un año él solo me vio a mí como madre. No podía tener otra visita, no podían ir ni siquiera los medios hermanos que él tiene por parte del padre. Él es mi único hijo y no podía ir otra persona. A mí me quitaban el reloj. Él no tenía un lápiz, un papel, él no podía ver colores. Ahí eran temperaturas muy bajas para que no se levantara de una cama de cemento que tenían ahí. De verdad fueron torturas psicológicas, era como un laboratorio, hasta donde tendrían la capacidad un ser humano de aguantar esas torturas. Ellos lo que querían era arrodillar a mi hijo y que mi hijo delatara a líderes nacionales de aquí de Venezuela y líderes internacionales. Delataron con falso testimonio, cosa que él no lo hizo, no fue cómplice de eso, porque eso era un acto criminal, implicar a personas inocentes en lo que quería el gobierno. Durante 26 meses estuvo en la tumba. Ahora, en este momento, está en el helicoide. Siguen las torturas psicológicas, físicas, porque, bueno, no está acusado tampoco. Tiene 44 audiencias preliminares diferidas. Y en una de sus visitas, ¿lo vio significativamente con daños en su cuerpo? Sabes que ahí tuvo 2 intentos de suicidio él por la presión que tenía psicológicamente, esa presión tan fuerte. En ese momento no fue torturado físicamente, ha sido torturado físicamente en el helicoide, pero en la tumba las torturas eran psicológicas. ¿Saben una cosa? Las torturas físicas son en el cuerpo y a lo largo se pueden sanar. Las torturas psicológicas son más fuertes, son las de la mente, es la soledad. Son más duras las torturas psicológicas, tanto para él como para mí. Pasarán muchos años y nos va a costar recuperarnos de esa maldad que cometió el gobierno durante 26 meses
donde un año sin poder salir al sol, a pesar que en el 2015 la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dictó una medida cautelar a favor de mi hijo, donde el gobierno tenía que responder por su salud y por su vida, la cual el gobierno no ha dado respuesta a eso, nunca ha sido trasladado a un centro hospitalario porque su situación de salud es un poco delicada, el gobierno no ha dado respuesta y fueron un año sin poder ver el sol, bajo torturas psicológicas que fue realizado en la tumba. El gobierno niega la existencia de la tumba y yo siempre le digo que me lo niegue en mi cara, porque durante 26 meses yo bajé el 5º sótano del edificio de máxima seguridad de aquí de Venezuela y ahí yo estuve en la tumba, era ahí mi visita, en la tumba, allá abajo, 15 metros bajo tierra, era condenado a muerte y eso jamás, yo quiero que el mundo lo sepa, que el mundo sepa que aquí existe la tumba, porque todavía no ha sido cerrada la tumba, que existe y que son torturas psicológicas que cometen ahí, que es tratar de matar a una persona, a un ser humano. Yamil, usted nos comentaba que su hijo está actualmente en la tumba, pero antes él había estado en Colombia. ¿Por qué Colombia lo extraditó a Venezuela? Sabe que no fue una extradición, ahí no había una orden de captura, ahí no había nada, ahí fue un secuestro de parte del gobierno colombiano, cuando Santos era el gran amigo del gobierno venezolano, de Maduro. ¿Y por qué digo un secuestro? Porque no le dio la oportunidad, Santos no le dio la oportunidad de llamar a un abogado, de llamar a una familia, lo entregó, no solo que lo dejó en el puente internacional Simón Bolívar, sino que lo entregó a sus captores, lo entregó sabiendo que iba a ser torturado. O sea, el presidente Santos violó los tratados internacionales porque es de dominio público que Loren Saleh era perseguido en este gobierno y en las leyes internacionales existe donde él tiene que ser entregado a un tercer país y no lo hizo el presidente Santos. El presidente Santos llegó y se lo entregó en las manos del PEDI, de la policía bolivariana, de la policía política de Venezuela. Eso fue lo que hizo el presidente Santos. ¿Por qué lo entregó? Porque Loren estaba ya denunciando los secuestrados de la FARC, los secuestrados venezolanos, visibilizando los secuestrados venezolanos por la FARC y la complicidad que tiene el gobierno venezolano con la guerrilla y todos los grupos paramilitares que existen en Colombia. Yamile, escuchamos estos días que han convocado elecciones que deberán tener lugar antes del 30 de abril, pero que casi todos los representantes de la oposición o están inhibidos, o están prohibidos, o exiliados. ¿Cómo ve usted cómo se van a desarrollar estas elecciones si tienen lugar? En mi caso, en nuestro caso, como presos políticos, como secuestrados políticos, por supuesto que no estamos de acuerdo a unas elecciones presidenciales porque no están en las mejores condiciones. O sea, todo a favor del gobierno, todo un CNE que está bajo el poder del gobierno nacional. O sea, ¿cómo no hay una transparencia en estas elecciones? O sea, imposible. Tenemos que una Asamblea Nacional que fue elegido por el pueblo venezolano, secuestrado también, porque aquí se cumple lo que dice la Asamblea Nacional Constituyente. Señora Saleh, ¿tiene algún mensaje que quisiera transmitir a quien nos esté viendo o el mundo la escucha? Bueno, yo le pido al mundo, como madre, como venezolana, como un ser humano, ayúdenos, no nos dejen solos, escúchenos, somos cientos, somos una nación que pedimos auxilio. Mire, el mundo sabe que aquí hay hambre, que aquí hay miseria, que aquí falta la medicina, que aquí con los masacres del Junquito, esto se va a convertir en un próximo holocausto. ¿Por qué? Porque son asesinados los que no piensan como el gobierno, porque somos secuestrados, porque hay muertes por los violentas. O sea, son tantas cosas. Yo quiero que me escuchen, no nos dejen solos.
somos madres, somos familias, somos seres humanos aquí en Venezuela. Ayúdenos, por favor, ayúdenos. Bueno. Venezuela necesita del mundo, de verdad. Eso es lo que yo pido al que me escucha. Muchísimas gracias, señora Saleh. Muchas gracias y esperamos que esta emisión y su participación, el mundo la escuche y ponga su atención sobre Venezuela, que sabemos está llevando un momento de crisis muy profundo. Le deseamos lo mejor para usted y la pronta liberación de su hijo y de todos los presos políticos de Venezuela. Muchas gracias. Cuando regresemos, tendremos una entrevista exclusiva con la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, que estuvo en enero pasado en Israel y nos concedió una entrevista exclusiva. No se vayan, hay mucho más de News 24 en español. A mediados del mes de enero pasado, la vicepresidenta de Argentina, Gabriela Michetti, visitó Israel con la intención de profundizar las relaciones entre los dos países. Le preguntamos qué significado tuvo esta visita para ella. Esto significa mucho, el hecho de que Argentina haya decidido reabrirse, volcarse otra vez a las relaciones con los distintos países del mundo, identificar países que realmente considera que pueden ser socios estratégicos para el crecimiento, es algo sumamente importante porque venimos de una Argentina que estaba cerrada, que además tenía amistades y relaciones con países que yo creo que definitivamente no son países amigos de prácticamente nadie en el mundo, como Venezuela o como Irán o Cuba, pero realmente con problemas de apertura enormes y con una visión de la política exterior que era como, pretendía ser ideológica, pero que en la cosa práctica, en la vida práctica, los argentinos lo único que terminó haciendo es estratificar un 30% de pobreza, una situación en la cual las reservas del país desaparecieron, la imposibilidad del crecimiento de las economías regionales, muchísimas oportunidades desaprovechadas. Luego de haber pasado además por el momento histórico, de mayor posibilidad económica, que fue el tiempo de las commodities altísimas en precio y además con una demanda enorme también porque crecía China, crecía India, crecía el sudeste asiático. Entonces, esto significa eso, significa volver a encontrarnos con esos países que creemos que son referencia, algunos en algunas cosas y otros en otras, y a su vez posibles socios para que trabajando juntos desde el sector público y desde el sector privado logremos que cada pueblo, en este caso el israelí y el argentino, se vean beneficiados y tengan mayor bienestar por esta relación. Cuando mencionás de cada país tomar lo que mejor pueden aprender, ¿qué de Israel, por ejemplo? Mira, nosotros con Israel tenemos, creo, una relación histórica muy especial. Primero porque la comunidad judía en Argentina es muy grande, es una de las más grandes del mundo y además es una comunidad que se ha insertado en la historia de nuestro país y que está totalmente metida con la idea del gaucho judío, está totalmente metida en nuestra cultura y además como que hemos hasta aprendido, ¿no? Cosas de la cultura judía y los judíos han aprendido cosas de la cultura de otras inmigraciones en el país. Entonces, para nosotros hay una admiración muy importante sobre el tema de la educación. Digamos, creemos que realmente la referencia de Israel en temas de educación es muy potente. Es un país que todo lo que tiene en innovación, todo lo que tiene en creatividad, surge de una educación muy especial que arranca desde muy tempranito en la vida de los niños. Luego también todo esto que digo de tecnologías de avanzada, mucha cabeza puesta y mucha investigación puesta en lo nuevo, en lo creativo, en lo innovador, y eso también es una referencia muy importante. Y luego un país que
siendo pequeño, teniendo serias dificultades de recursos naturales, teniendo una historia muy cortita de existencia, porque en la vida de un país 70 años no es nada, pasó de ser un país con 200.000 habitantes a tener ahora 10 millones en este periodo simplemente, ¿no? Y además con un PBI per cápita de $40.000, digamos, con una sin inflación, que a veces hasta algunos dicen es un problema, con crecimiento, con balanza comercial positiva, balanza comercial externa positiva. La verdad que tiene, digamos, mucho para enseñar, mucho para decir a la Argentina, y creo que es un socio en este sentido casi como contundente. Así que tenemos muchas ganas de comenzar un trabajo concreto, programado, organizado, profesional en cada área. Y entonces, bueno, con cronogramas, con resultados, con metas medibles, mensurables, con todo eso poder hacer un esfuerzo de fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Le preguntamos por la posición de la Argentina en las Naciones Unidas respecto al reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel. Argentina ha tomado una decisión, digamos, que es una decisión coherente y consistente con sus posiciones en general, no solo con Israel, posiciones en general en Naciones Unidas, que es que cuando se producen situaciones o hay que definir situaciones que son controversiales, que tienen polémica, lo que hay que hacer es buscar consensos y tratar de que realmente las decisiones se tomen convencidos todos de que vamos por un camino que se acerca más a la paz que a la violencia, que se acerca más al beneficio mutuo que a problemas nuevos, digamos, o a una escalada de problemas. Entonces, lo que hemos decidido es como ponernos en el lugar de esa línea histórica de la política exterior argentina, que es en las Naciones Unidas todo por consenso, y ojalá lleguemos a consensos que realmente dejen a Israel y al pueblo israelí básicamente contento de la situación, pero también nos eviten nuevos problemas. ¿Cuándo será eso? No sabemos. La Argentina lo que hoy dice es, si hay que resolver otra cosa, que se resuelva por consenso en Naciones Unidas. Pero no, digamos, no es un país que creo yo que tenga una tradición de romper con la lógica del consenso en Naciones Unidas. Por eso creo que ha tenido esta postura, ¿no?, de decir, esperemos que esto se pueda resolver entre todos y no hagamos salidas unilaterales que después terminan probablemente generándonos más problemas. Lo hemos hablado ayer con el primer ministro y Netanyahu, y él decía que dijo en un momento como que la Argentina había hecho como viste, como en los ascensores, que hay están los pisos puestos así en media luna, porque la Argentina había hecho hasta acá, y entonces así muy jocoso dijo, bueno, ahora falta la otra mitad. Y yo le dije exactamente esto, no es nuestra intención generar digamos como polémica o controversia, todo lo contrario, tratar de que podamos encontrar soluciones que sean compartidas. Cuando volvamos, Jonathan Regev nos cuenta acerca de Ilan Ramon, astronauta pionero israelí en los viajes al espacio, y su trágico final en la misión del transbordador Columbia. Último bloque de News 24, y ahora le damos la bienvenida a nuestro invitado Jonathan Regev, que nos va a contar acerca de un pionero israelí. ¿De quién vamos a hablar hoy, Jonathan? Ilan Ramon, Carlos y Damián, el primer astronauta israelí que viajó al espacio, lástimamente no volvió.
No volvió porque el transbordador de Columbia, en el cual estaba viajando, simplemente se explotó, se desintegró al volver a la atmósfera. Ilan Ramon, junto con 6 otros astronautas norteamericanos, fallecieron en aquel día. Y cuando nosotros hablamos, Carlos, de que este va a ser el tema del cual vamos a tocar hoy, cada persona que nos escuchó dijo, no me acuerdo que ya pasaron 15 años. El 15 años. Primero de febrero del 2003, 15 años. Y cada persona que nos escuchó nos dijo, yo me acuerdo dónde estuve, qué hice, no puedo creer que pasaron 15 años. A ver, ¿dónde estabas vos el 1 de febrero de 2003? El Canal 1 de televisión aquí en Israel, preparando el programa deportivo del resumen del fútbol, lo que hacíamos cada sábado. Aquel sábado, aquel programa no se transmitió. ¿Y Damián, dónde estabas vos? Yo estaba en mi casa tomando mate. Bueno, yo estaba trabajando en esa época en un canal en Rumania y como todo el mundo veía asombrado cómo acontecía este evento que nos dejó a todos realmente mudos. Veamos entonces el informe de Jonathan Regev acerca del transbordador Columbia y luego acerca de otra empresa israelí que también quiere hacer historia yendo a la luna. February 1st, 2003 was meant to be a festive day in Israel. The space shuttle Columbia was set to land back at the Kennedy Space Center that morning, early afternoon in Israel, but just minutes before the expected touchdown, it all went wrong, tragically wrong. Hundreds of millions around the world watched as the Columbia fell apart in midair. All 7 astronauts were killed. Among them was Ilan Ramon, the first Israeli to travel to space. The day of joy quickly turned to a day of sorrow. Even before an official announcement from NASA, it was clear no one survived the crash. The first Israeli astronaut will not be coming home. The day will come when we will launch more Israeli astronauts into space. I'm sure that each and every one of them will carry in his heart the memory of Ilan Ramon, a pioneer in Israeli space travel. Following extensive investigation, NASA concluded that a piece of foam insulation broke off from the space shuttle's external tank at liftoff and struck its left wing. When Columbia re-entered the atmosphere, the damage allowed hot atmospheric gases to penetrate and destroy the internal wing structure, which caused the spacecraft to become unstable and break apart. Despite the comments by then Prime Minister Ariel Sharon, in the 15 years that have passed since the Columbia disaster, there has not been another Israeli astronaut. Israel is, however, strongly involved in space exploration. SpaceIL, an Israeli non-profit organization, is now in the race to develop a lunar lander as part of an educational outreach to encourage the country's students to pursue space education. The lander is being built and tested by the Israeli aerospace industries, and if things go as planned, it should be launched to the moon within the coming year. So far, only 3 nations have been able to land on the moon: the United States, the former Soviet Union, and China. Unsurprisingly, they're all superpowers. Israel is now aiming to become the 4th, and maybe that is the real legacy left by Ilan Ramon. He may not have returned from space, but it did show that Israel belongs there, just along the superpowers. Mirando el futuro, SpaceIL sigue en la carrera espacial. Sí, porque eso del explorando la Luna es algo que no se hace demasiado, no se hace mucho. Desde los días del programa Apolo, los años 60 y 70, no se hace mucho. Y ahora una empresa israelí, SpaceIL, quiere estar involucrada en este programa, poner un módulo lunar en la superficie de la Luna para recolectar, digamos, la Tierra y volverla acá para experimentar. Y hay que reconocer, solo 3 países hasta hoy han puesto módulos lunares en la Luna: Estados Unidos, la Unión Soviética, que ya no existe, y China. Israel quiere ser el 4º en esta familia de superpotencias. Eso es lo que quiere hacer Israel, eso es lo que quiere hacer SpaceIL. ¿Y para cuándo es la estimación de que los israelíes van a plantar la bandera finalmente en la Luna? Quieren hacerlo este año, en 2018. Por supuesto hay problemas de dinero, eso es algo muy caro, pero el programa es hacerlo este año, algún día en 2018. Bueno, entonces nos veremos en la Luna. Ojalá lleguemos a la Luna. Con esto terminamos esta emisión, es todo lo que teníamos para hoy de News 24. Pueden seguirnos como de costumbre en Facebook, en Twitter y por supuesto en nuestro sitio web. ¿Hasta la semana que viene? Hasta la semana que viene, gracias.